Muy bien, hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno tener a nuestros misioneros de Argentina aquí con nosotros y puedan compartir un poquito de lo que Dios está haciendo. Y les animo, por favor, al final, si alguno de ustedes quiere hablar personalmente, ahí tienen algún display para mostrar, acérquense, hagan otras preguntas, conozcamos más. Quién sabe, a lo mejor vamos a ser un grupo y un día irnos para allá, ¿no? Y bendecir según Dios lo permita. Pero me ha dado mucho gusto estos días compartir con mis hermanos Pablo y Fiorella, Fío, y sus tres niños en estos días. Y ha sido muy bonito, estuvieron también en plano temprano. Y se acuerdan que sus papás estuvieron también, don Tito y su esposa estuvieron aquí no hace mucho, ¿verdad? Hace unos meses atrás. Entonces, gracias a Dios por lo que está haciendo allá. Ahora, al final, nada más un anuncio rapidito, al final vamos a orar por ellos aquí con los ancianos en vez de hacer la alabanza final, ¿ok? Vamos a ponerlos delante del Señor porque ya el martes salen al rumbo a otro lugar. Entonces, que Dios los acompañe en estos viajes que van a estar haciendo aquí. Muy bien, ahora sí, por favor, quisiera animarlos a que busquen en sus Biblias el libro de Judas. Estamos estudiando este libro de Judas, es un libro bastante corto, ¿verdad? En la mañana les preguntaba, ¿cuántos capítulos tiene Judas? Les decía a los hermanos de plano. ¿Cuántos capítulos hay en Judas, hermanos? A ver, ¿quién sabe? Ninguno, ¿verdad? O uno, dependiendo. Entonces, vamos a ver este libro. Habíamos empezado con nuestro hermano Jason ya la introducción sobre este libro y vaya que es un libro potente, fuerte, ¿verdad? Que expresa una forma como debe de ser, ¿verdad? Decir las cosas por su nombre. Y vemos entonces en este libro mucho lo que es las falsas doctrinas, los falsos profetas. Así que vamos a ver, antes de eso, hay algo que a mí en lo particular me gusta mucho de este libro, y es que Judas, él es medio hermano del Señor Jesús, al igual que Santiago. Pero fíjense cómo empieza ahí en Judas. Él no se presenta y dice, yo soy el hermano de Jesús. No, él se presenta como, yo soy el siervo de Jesucristo. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta y al leer este libro también tenemos que leerlo con humildad para saber qué es lo que Dios quiere tratar con nosotros, ¿ya? Y también nos presenta varios ejemplos de los cuales no debemos seguir y más bien nos dice lo que tenemos que hacer. Así que vamos, no voy a leerlo todo ahora en esta ocasión, solamente voy a leer por partes, pero son 4 puntos que quiero compartir con ustedes, pero antes que nada vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Así que acompáñenme con esta oración, por favor. Amado Dios, gracias te damos por esta tarde en la cual podemos estar aquí reunidos y Dios Santo, háblanos a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, seas tú, Señor, mostrándonos qué hacer o qué no hacer en algunos casos. Y, Señor, te pedimos que quites cualquier distracción de nuestra mente, de nuestro entorno, preocupación alguna. Ayúdanos solamente a enfocarnos en ti. Gracias, Señor, te damos por cada hermana, hermano aquí presente. Los que no pudieron venir también, tú sabes, Señor, la situación. Gracias por el tiempo de ayer que pudimos celebrar lo que es el ser agradecidos contigo. Y gracias también por las personas nuevas que nos visitan, Señor, seas tú también ministrándoles. Gracias, Señor, tu bendición. Rogamos, Señor, por las personas enfermas, por los que están padeciendo, Señor, nuestra iglesia, tú sabes quiénes son. Te rogamos también por tu mano poderosa sobre sus vidas. Y esto todo te lo pedimos y lo presentamos delante tuyo. En el nombre de Jesús, Santo. Amén. Muy bien, entonces Judas hace su introducción, ¿verdad? Nuestro hermano Jason nos estuvo empezando a mostrar el inicio, la introducción, y luego en el versículo 5 al versículo 16, que es lo que me toca hoy día, vamos a ver que Judas nos da algunos ejemplos de algunos personajes o algunos grupos de personas que, y en algún caso no personas, sino ángeles, que se desviaron, empezaron bien, pero se desviaron, ¿ok? Y primero vemos ahí en el versículo 5, y fíjense cómo empieza ahí en el versículo 5, dice, mas quiero
recordaros. O sea, miren, quiero decirles lo siguiente, cosas que de pronto ustedes ya saben, mas sin embargo es necesario volverlas a mencionar. A veces uno sabe ya su ABC, ¿no es cierto?, su alfabeto o el abecedario, pero a veces es necesario volver a la estructura, a la base, si es que está teniendo problemas de repente a procesar cierta información. Y por eso Judas les va a decir, quiero recordarles lo siguiente. Algunos creen que Judas iba a hacer una carta de ánimo, y de hecho que es de ánimo, pero solamente ir a la base central de lo que es el Evangelio. Pero dada la situación que estaba pasando en ese entonces, él dice, ¿saben qué? Quiero recordarles por si acaso, que hay algunas cosas que ustedes ya las saben, pero tienen que prestarle la debida atención. ¿Y cuáles son esas cosas? Miren, les va a decir, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces vamos a ver 3 ejemplos de falta de fe y desobediencia. Para que haya desobediencia, primero tiene que haber esa falta de fe, el no confiar, ¿no es cierto? Y nos va a dar un ejemplo, empezando ahí con los que salieron de Egipto. ¿Quiénes son los que salieron de Egipto? Con Moisés, los israelitas, ¿ok? Miren, todo lo que Dios hizo por medio de su siervo Moisés, porque no fue en sí Moisés, fue Dios, que las plagas de Egipto, un montón de sucesos, hoy no lo vamos a contar, pero salieron de ahí para luego Dios abrir el Mar Rojo, pasar en seco por el Mar Rojo, y finalmente ahora están en la frontera ya cerca a la tierra prometida. Y entonces Moisés manda a un grupo de espías, 2 espías, a que vayan a reconocer la tierra prometida. Pero cuando estos espías vienen de regreso de la tierra prometida, ¿qué ocurre? Que vienen todos temblorosos y vienen todos asustados, ¿ok? Y ¿qué pasa? Que cuando el miedo entra en la persona, muchas veces va a ocurrir que se va a congelar, ¿ya? Y más cuando eso se lleva así, se expresa a los demás. Y de repente sí, habían ciertas cosas que han visto que no estaban acostumbrados, pero ya le agregaron otros ingredientes ahí, ¿no es cierto? Y le exageraron. Y entonces cuando le dicen al pueblo, a excepción de ¿quiénes? De Josué y Caleb, ellos vienen y les dicen, no, ahí hay gigantes, ahí nos van a devorar, ahí no tenemos chance, ellos son hombres de guerra, nosotros aquí como somos errantes peregrinos, ¿qué vamos a hacer aquí en este lugar? Y entonces comienzan a ponerle más chile al tema y boom, 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 y comienzan a olvidado, por eso le dice, les quiero recordar, se habían olvidado de aquí, ¿quién estaba con ellos? Jehová Dios, Todopoderoso. Entonces, si es que ellos tenían la promesa, lo único que tenían que hacer era confiar, pero lamentablemente no pasó, y por su desobediencia, falta de fe en Dios y desobediencia, ¿qué ocurrió? 40 años más ahí dándole vueltas en el desierto, a pesar que estaban ahí cerquitas, ¿ok? Y solamente entraron de ese grupo Josué y Caleb. Pero por si no fuera poco, luego nos da otro ejemplo más, y nos dice más adelante, nos habla de los ángeles, versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, aquí se está refiriendo a ¿quiénes? A los ángeles caídos que junto al enemigo, a Satanás, se rebelaron contra Dios. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Los ángeles fueron creados con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Alabar a Dios, ¿verdad? Estar ahí venerando su nombre. Pero ¿qué ocurre? Que un grupo de ellos, no todos, pero un grupo de ellos se rebela bajo su líder, el enemigo, y que estos ángeles lamentablemente pues salieron del propósito original, así como los israelitas, había un propósito, pero cuando uno se desvía, cuando uno voltea a otros lados, ¿verdad? Es ahí cuando empieza el problema.
Y lamentablemente, pues, entró el orgullo, entró el querer pensar que podían, y fíjense, muy similar a cómo la serpiente tienta a Eva, ¿verdad? De que, seguro que Dios les ha dicho esto, pero en realidad esto es lo que puede pasar y ustedes serán como Dios, ¿no es cierto? Muchas veces el enemigo tienta así, así es como se le da la tentación a Eva. Igual también cuando lo que pasa con Lucifer, el quererse poner a la par con Dios. Por eso es que el orgullo es una de las cosas más devastadoras que existe en la sociedad, y lo hemos visto en muchos pasajes de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que Él sea el único, escuche bien, el único que se lleva toda la gloria y la honra. Amén, hermanos. Y pues ahí está entonces el ejemplo de los israelitas, de los ángeles, pero también nos lleva a Sodoma y Gomorra. Y dice en el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Entonces, Sodoma y Gomorra, ¿qué ocurre? También ciudades prósperas, empezaron bien de un momento a otro, pero entonces, y eso hay que tener mucho cuidado, hermano, empieza la famosa prosperidad, y a veces la mente se va más allá y busca algo diferente, ¿no es cierto? Cuando las cosas de Dios están bien establecidas, bien claritas, pero a veces sucede eso, y por eso tenemos que tener cuidado cuando, ¿te acuerdan cuando comentábamos de ese comezón de oír? Y a veces la gente quiere escuchar algo diferente. Ya, el evangelio está bien, pero debe haber algo más, ¿no? Y entonces, cuando empieza eso, entonces a veces la gente busca nuevas experiencias, y la homosexualidad y lo que es en sí el tema de la perversión, ¿no es cierto?, se da de una manera terrible, de manera que ya finalmente sabemos, ¿no?, la historia, fueron ciudades destruidas con fuego y azufre. Empezaron bien, pero luego se desviaron. Muy bien, y entonces Judas empieza de esa manera, dando estos 3 ejemplos, pero también va a ir ahora no a un grupo de personas o de ángeles, sino va a ir también a hablar de 3 personajes en particular. ¿Por qué? Porque cuando uno está trayendo una historia y está tratando de enseñar a alguien, si no me entra con manzanitas, pues entonces voy a probar otra manera, ¿ok? ¿Sí? Pero la idea es que entiendan la importancia, la relevancia, el calibre, lo que significa esto. Tienen que entenderlo, le dice, por su propio bien. No quisiera que ustedes, mis hermanos, se me desvíen para acá o para allá. Y por eso les va a dar estos 3 ejemplos. Le va a presentar el ejemplo ahí en el versículo 11, de Caín, de Balaam y de Coré. Caín, bueno, sabemos, ¿no?, la historia. Hasta la abuelita nos contaba, ¿verdad?, de Caín y Abel, la historia de Caín y Abel, pero a veces uno se ha puesto a pensar qué había detrás de todo esto. ¿Qué pasa con Caín? Caín, hermano mayor, trae su ofrenda de mala gana, con disgusto, ahí está, ¿no es cierto? Y así es la manera de dar nuestra ofrenda al Señor, así como salga, como caiga, ya cumplí, ya la hice. Ojo que a veces muchos de nosotros, los hispanos, a veces pensamos de una manera así como, ¿qué tiene? Como salga, ya está. Ojo, cuidado. Para Dios siempre, escúcheme bien, ministerios, para Dios siempre lo mejor. ¿Ok? Para Dios siempre lo mejor. No, ya pasaste rozando, pasaste con las justas, pero pasaste o hiciste esto. No, yo entiendo que hay excepciones al caso en algunos momentos, pero siempre uno debe procurar para Dios dar lo mejor. Y entonces, cuando Dios sabe, porque Dios sabe todo, que lo que pasó ahí con Caín, entonces le hace entender lo que ha hecho. Y entonces comienza Caín a mirar mal a su hermano, porque a Abel sí le dice las cosas de otra manera, como él hubiera querido, porque Abel hizo su ofrenda de la mejor forma para el Señor. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Entra qué cosa? ¿No es cierto? La molestia, entra la amargura,
Y cuando entra la amargura, porque es que está tocando la puerta, ¿no? Está tocando. Entonces, ¿qué pasa? Uno está cerca a caer y empeorar las cosas. Si ya estaban malas, ahora pues ya la regaste completo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que tener cuidado nosotros. ¿Por qué? Porque cuando entra esa amargura, y ojo, aquí les digo con mucho cuidado y con mucho amor y respeto, no te fijes lo que está haciendo el hermano o la hermana. No te fijes lo que está haciendo fulanito o fulanita en la casa o en otros lugares. Nada más tu relación es vertical con Dios. Y Dios se encargará. Si hay algo que no está acorde, pues Dios se encargará. Pero cuando uno comienza a llenarse de estas ideas, entonces uno puede estar cerca a hacer cosas de las cuales luego uno se arrepiente, ¿verdad? Pero bueno, sabemos cómo terminó. Entonces, Caín, primer hijo de Adán y Eva. Okay, era el primogénito, o sea, había una oportunidad. Termina mal por lo mismo. Pero luego también da otro ejemplo ahí. Hoy día tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Y nos va a dar el ejemplo también ahí de un tal Balaam. ¿Ok? Y no voy a entrar mucho en detalles, pero ahí en Números ustedes pueden aprender un poquito más de Balaam. Pero Balaam básicamente lo que hace, hermanos, es que se deja llevar por ¿qué cosa? El cash, ¿verdad? Se deja llevar por el dinero, se deja llevar por la mordida, se deja llevar, ¿verdad? Por todo eso que como cristianos sabemos que no le agrada a Dios. Pero más que nada, no es que tanto el dinero, sino que él era una persona que lo último que debía estar pensando era en dinero. ¿Okay? Cuando Dios te llama a hacer algo, que el dinero no sea lo que nos motiva a hacer las cosas, porque entonces empezamos mal. Que hay una importancia de dar, claro que la hay, y en su momento se ha enseñado y se va a seguir enseñando, pero la motivación del creyente, del cristiano, no es el dinero, porque Dios, el dinero no puede estar sobre nuestro Dios. Dios es el Dios del dinero, amén, sí. Entonces tenemos que pensar en ese ámbito. Y él, por querer maldecir al pueblo de Dios y haber sido comprado para hacerlo, pues también termina su vida en destrucción, termina su vida mal, por lo mismo de su amor al dinero mal habido. Luego también vemos la historia de Coré. Y en Coré vemos a un personaje que dice él, yo lo puedo hacer mejor que Moisés. ¿A poco Moisés es tartamudo? ¿No es cierto? Moisés no tiene autoridad, ahorita se le va a venir encima el pueblo. Yo puedo hacer mejor que Moisés. ¿Ya? Y esa es una acción de rebelión. ¿Ok? Miren, hermanos, yo les digo con todo cuidado, con todo respeto y con todo amor, cuando Dios pone a alguien para hacer algo, por algo Dios lo ha elegido o la ha elegido. Y tenemos que respetar. Y tenemos que apoyar. Y tenemos que sumarnos a la tarea y decir, ¿y cómo puedo yo apoyar más allá? Porque también Dios puede en el camino fortalecer a esa persona y puede enseñarle cosas que de repente no sabe, pero hay que darle oportunidad. En vez de ponerle el pie ahí, hay que darle oportunidad. Y saben, es bonito porque yo veo personas que como Dios los ha estado usando y levantando y a veces en su familia nadie daría ni un peso por ellos, pero Dios los ha levantado y se dan cuenta que su autoestima, su valor no está en el que dirá, no está en la sociedad, sino está en Dios. Y Dios es el que los va a levantar y el que los va a usar a donde Él quiera usarlos o como Él quiera usarlos. Y pues entonces Coré se revela con Moisés y habla y murmura y comienza a darle y comienza a levantar otra gente y comienza a jalar aquí gente, a ver quién más y comienza a meterse en el bolsillo, como dicen, ¿no? A las personas o en la bolsa. Y entonces, lamentablemente, pues, ¿no? Vemos más adelante que hubieron consecuencias, fueron tragados por la tierra. ¿Por qué? Porque Dios sabe el por qué y a quién Él quiere usar, como Él quiere hacerlo.
Entonces, estos son ejemplos, hemos dicho, de falta de fe, desobediencia y ejemplos de personas falsas que solamente salen de la amargura, amor al dinero, rebelión, cosas que Dios en ningún momento se maneja de esa manera. Y lo decía aquí nuestro hermano, el misionero, sino que necesitamos predicar el evangelio limpio y transparente, tal como es, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues ¿qué? Pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces en este tiempo también tenemos que poner nuestra fe ¿en quién? En Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Ya no podemos pensar en el yo, Caín, en el yo dinero o en la ambición o en el querer nosotros solucionar por nuestra rebelión, nuestras fuerzas las cosas, sino que tenemos que aprender a confiar y a depender en el Señor. Muy bien. Y luego también vamos a ver que Judas presenta a estas personas como para darles tocazo final, ¿no es cierto? Presenta a estas personas con algunas expresiones muy, muy fuertes. Y lo vemos en los versículos del 8 al 10, como también del 12 al 3, se está refiriendo a estas mismas personas. Vamos a ver algunos de ellos, no lo vamos a ver todo. Pero dice en el 8, abajito dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces, número 1, vamos a ver que hay personas que rechazan esa autoridad, blasfeman en el versículo 10. ¿Okay? Vamos a ver también que estas personas muchas veces hablan de más, o sea, soñadores que rechazan autoridad, que blasfeman y hablan de más, y que no saben en realidad muchas veces el por qué están diciendo las cosas. Solamente porque sonó bonito. Suena bonito, debe ser, ¿no? O suena interesante, entonces lo voy a decir. Pero no estás evaluando lo que estás diciendo. No puede uno hablar nada más porque suena bonito, o porque va a causar controversia, o va a causar atención de los demás. No, yo levanto la voz, yo digo cualquier disparate y eso les va a causar la atención de los demás, y entonces me van a mirar a mí, aun cuando no tiene base, porque ni sé lo que estoy hablando. Y sabe una cosa, eso pasa muchas veces, y por eso les digo, iglesia, hay que tener mucho cuidado de lo que escuchamos en las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado de los grupos a los cuales nos invitan. Porque si te invitan, que ha venido el profeta tal o el apóstol tal en Chicago y va a venir, se va a presentar, o va a venir tal fulano o tal fulana. Bueno, yo no estoy diciendo que no hay que ir a invitaciones de otros lugares, otras iglesias, pero hay que saber a dónde estamos yendo, hay que saber quién es el que va a hablar antes de ir. Y si no sabemos, entonces ¿qué tenemos que hacer? Consultar. O no ir, por último, si no estoy seguro. ¿Está acorde a la palabra de Dios? Fíjense, yo he tenido amigos que lamentablemente empezaron bien, pero comenzaron a invitarlos a grupos y cosas así, les metieron un lavado de cabeza con champú y todo lo demás, y salieron con unas ideas pero erróneas, donde dejaron la familia. ¿Ustedes creen que la voluntad de Dios es dejar la familia? Pero es algo espiritual. Es algo bueno. Vas a estar ahí orando 5 horas. Van a leer la Biblia también. ¿Será esa la voluntad de Dios? No, hay ciertos principios que no son negociables. Por más que te los pinten de una manera y otra cosa, me dice alguien, pastor, estoy ayudando ahí en este lugar y me he metido 4 o 5 horas ayudando, y luego sale embarazada la hija. Y luego sale mal el hijo en algún problema de la escuela, y luego sale esto y sale esto. Yo digo, candil de la calle, ¿cómo es? Y oscuridad de su casa. ¿Será eso lo que Dios quiere? Y más si uno está en cierta autoridad, más si uno está en algún ministerio. Si Dios te ha dado eso, es para que tú primero te dediques a los que están cerca a ti. Tus niños te necesitan, si tienes niños chiquitos. Tus jóvenes te necesitan para un consejo. Tu esposa te necesita
Tu esposo te necesita. Si van a meterse de lleno a las cosas de Dios, háganlo juntos. Qué hermoso cuando toda la familia está unida. ¿Sí o no? Que cuando uno está en las cosas de Dios, pero el otro está en otras cosas. Entonces, tenemos que hacer las cosas en orden. Y amados hermanos, esta es una llamada de atención porque pues pasan estas cosas y están pasando en nuestra actualidad, hermanos, está pasando. Vemos tantas situaciones y a veces uno ya no sabe ni dónde doblar la cabeza, pero en realidad sí sabemos dónde, y está aquí, en la palabra de Dios. Así que todo tiene que pasar, ¿por qué cosa? Por el filtro de la palabra de Dios. ¿Ok? Suena muy bonito, pues sí, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero pastor, es que usted no ha visto cómo la gente levanta las manos y comienza a hablar y en lenguas y comienza a hacer movimientos aquí, movimientos allá y todo lo demás. Ya, bueno, pues no quiero hablar de personas porque si a veces uno no conoce, pero lo que tú has escuchado que se predique la palabra de Dios, que se hable las cosas como debe de ser, porque Dios es un Dios de orden y cuando hay desorden ya uno tiene que darse cuenta, ¿ok? Si uno va a estar hablando en lenguas, tiene que haber alguien que interprete, si no, pues mejor se calla, ¿ok? Dios no es un Dios de desorden. ¿O qué va a pensar las personas si viene alguien de repente y comienza a ladrar o a maullar o lo que sea? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar tu familiar? ¿Qué va a pensar tu suegra? ¿Qué va a pensar tu yerno? ¿Qué va a pensar? ¿Hay orden ahí? Díganme ustedes. Dios no es un Dios de desorden. Ustedes leen desde el Génesis. Dios es un Dios de orden cuando Él va creando la creación. Va un día, 2 días, 3 días, ¿verdad? Dios es un Dios que tiene estructura. Y nuestra fe también, cuando uno viene delante de Dios, yo no le puedo decir a alguien, ya, vente a predicar. Tiene un orden, tiene que ir madurando, tiene que ir, primero empezar en la casa, poco a poco, y luego lo va viendo. Y a veces sí, hay personas que, por gracia de Dios, pues rápido agarran la onda y Dios obra de una manera especial. Pero hay casos de los que mejor a veces es tomar las cosas con prudencia y saber esperar los tiempos de Dios antes de lanzar a alguien al vacío. Así que, amados hermanos, ahí está, pero fíjense la expresión y cómo Judas habla de estas personas con palabras muy, muy fuertes. Y lo vemos ahí más adelantito, en el versículo 12, dice, estos, o sea, los que hemos hablado, estos son manchas en vuestros ágapes, o sea, que están ahí como manchas ahí en medio de tu mesa de la familia, ¿ok? O en el amor de Dios, ahí cuando uno están ahí metidos, que comiendo únicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, o sea, ve la nube ahí, pero esa nube nada más está ahí, no da lluvia, ¿ok? Sin agua. Llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, o sea, no dan fruto. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Por sus frutos los conoceréis. 2 veces muertos y desraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Fuertes palabras. ¿No le recuerda algo esto? Las palabras del Señor Jesús cuando está hablando con los fariseos. Sepulcros blanqueados, víboras. Suena fuerte, pero eso es lo que es. Porque estas personas lo que están haciendo lamentablemente es engañar y servirse para ellos, buscando su propio beneficio. Y ahí entonces uno tiene que tener el debido cuidado. Y no me voy a extender mucho, pero quisiera hacerles saber que ya, bueno, Dios, tanto en ese tiempo, en el tiempo de Judas, como ahora, como seguramente pasará más adelante, Dios ya tiene algo reservado para ellos, y su final es espantoso, ¿okay? Y lo vemos ahí en el versículo 14 en adelante, cuando dice, de estos también profetizó Enoc, y vemos entonces que su final es espantoso, ¿okay? No es nada bueno. Toda la descripción ahí la tiene. Pero, y me voy a adelantar un poquito al mensaje que viene en la próxima, pero tenemos que
aterrizar en algo, ¿no? Y entonces dice, pero, y tomando en cuenta también lo que compartió nuestro hermano Jason el otro día, porque es un pasaje que es muy importante e ilustre para nosotros los cristianos en este tiempo. Pero tú sigue fiel. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en el versículo 5, otra vez volviendo al 5, les dice, yo quiero recordarles para que no estén en esta situación, hermanos. Despierten, no se dejen zarandear, no se dejen engañar. Allá afuera hay muchas cosas y venden de todo y te ofrecen de todo. Y ¿saben una cosa? El social media, ¿ok? Todo lo que te vende, ¿verdad? ¿Quieres algo? Ping, lo apretas ahí y ya está. Pero no todo lo que hay ahí es bueno. De hecho, hay más malo que bueno. Y sabe una cosa, a veces dependemos de ciertos personajes ilustres, ya sea de la música, del deporte o de la política, y escuchamos a ellos más que la palabra de Dios. Y decimos nosotros, lo que ellos dicen, eso debe de ser, amén. Sin saber qué están diciendo o por qué lo están diciendo. Aún los mismos noticieros. Ustedes saben que hoy en día lamentablemente hay muchos que manejan su propia agenda y quieren llevarlo a uno a pensar como ellos quieren. Ya no te dan las cosas de manera neutral, sino tienen toda una agenda de por medio. Entonces uno como cristiano tiene que decir, a ver, vamos a ver un ratito aquí. Me han mandado este podcast, me han mandado este video, pero necesariamente eso es algo que le agrada a Dios. Por último, estoy haciendo el podcast, el video y me quedo en la casa en vez de venir a la iglesia. Por último, tengo el compendio, no he terminado el compendio y estoy más escuchando estos YouTubes. Entonces uno tiene que ponerse, Dios es un Dios de orden, ¿no? No se preocupen los de atrás, no se preocupen. Pero es importante que entendamos el orden que Dios ha establecido y por eso otra vez quisiera compartir ese pasaje que se compartió el domingo pasado, 1 Timoteo 6:11. Vámonos por favor y ya con eso estamos terminando. Fíjense qué importante es entender esto. Y vamos a ver desde el 11 y luego el 12. Dice, mas tú, o sea usted de repente, ¿no? Usted dígase ahí, yo estoy ahí. Mas tú, oh hombre, o en el caso de las damas, mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos a contemplar? No, ¿qué tenemos que hacer? Huir. Si tú sabes que algo no es bueno, entonces no tienes necesidad de que tus piecitos vayan para allá. Si tú sabes que algo está prendido ahí en la radio y tú no tienes control para apagarlo, no tienes necesidad de estar escuchando más. Si a ti te pasan invitaciones, que esto, que aquello, pero tú sabes que al final va a haber otras cosas, no tienes necesidad de ir. No, ahora, hay cosas a veces que uno no tiene control. Por favor, si alguien le puede abrir a la hermana la puerta, por favor. Hay cosas que a veces uno no tiene el control, pero tenemos que hacer lo posible para evitar estas cosas. Por ejemplo, uno está en el trabajo, está trabajando de toda y por ahí ponen la radio. Bueno, nada más, Señor, ayúdame a concentrarme en lo que estoy haciendo para no prestar atención. O de repente a uno ahora que viene el Thanksgiving, la familia y alguien te trae ideas nuevas o cosas nuevas, hay que tener respeto, hay que tener amor por nuestra familia, pero nadie nos puede obligar para que seamos influenciados por eso. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Porque luego el versículo 12 nos va a decir lo siguiente. Pelea, y cuando pelea uno se queda así tranquilito, ¿verdad? ¿O qué hace uno? Requiere acción, ¿sí o no? Requiere acción. Entonces dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo se pelea? Estamos haciendo el tiempo de la oración, ¿verdad? Como el cuarto de guerra. ¿Has visto la película El cuarto de guerra? Hay que pelear de rodillas, hay que pedirle a Dios, Señor, te pido por mis hijos que no me los roben a mis hijos.
que el enemigo no le meta esas ideas. Te pido por mi esposo que no esté mirando para allá. Te pido por mi esposa que no esté mirando para acá. Te pido que guardes a mi familia. Te pido por favor que guardes mi iglesia. Te pido que guardes mis líderes. Te pido que y estar peleando y a la vez accionando a veces, porque hay veces que es necesario hablar también y confrontar las cosas, como hoy día en el devocional. ¿Vieron el devocional que les mandé en los del WhatsApp? Con amor. Entonces hay que hacer las cosas, pero hay que hablar y hay que decir cuando algún accionar no va bien. Mira, te respeto, pero yo no voy a entrarle a eso. Y entonces cortar por lo sano. Sin necesidad de ofender a la persona, pero cortar por lo sano. Entonces dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Si tú dices que eres cristiana, cristiano, si tú dices que crees en Jesucristo, entonces si tú has hecho tu profesión de fe, tú tienes que vivir tu fe a plenitud. No puedes vivir a medias. No podemos vivir a medias. Tenemos que decirle: Señor, enséñame para que sea un cristiano que verdaderamente refleja tu luz. Que no hago las cosas a medias. Y que busco siempre tu dirección. Y que sé también poner mis lineamientos ahí. Cuando quieran probarme o quieran hacerme daño, Señor, no. Por eso Josué diría: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Ok? Escogeos hoy a quién sirváis. ¿Quieren irse detrás de esos ídolos? Bueno, pues ya ustedes, yo no puedo hacer nada por eso. Ustedes sabrán qué harán. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted es padre de familia. Usted tiene que cuidar su hogar. No lo va a cuidar el vecino. Lo va a cuidar usted, que entra a su hogar. Y por eso, mis amados hermanos, en este tiempo que estamos siendo bombardeados con todo tipo de cosas y enseñanzas, tenemos que recordar lo que la palabra de Dios dice y pelear la buena batalla. Día a día, Señor, ayúdanos, guárdanos de todo mal, guárdanos de todo lobo, guárdanos de toda cosa que quiera ahí meterse por debajo de la, no sé, donde sea. Antes la gente se preocupaba porque no abran las puertas. No vas a abrir las puertas a los extraños, decía la mamá, ¿no es cierto? Bueno, pues ahora por línea vendrán muchos extraños. Hay que tener cuidado. Vamos ahora. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo, Dios Santo. Gracias por tu palabra en el libro de Judas. Y ayúdanos, Dios Santo, a poder reflexionar en tu palabra, en el poder de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a reconocer el tiempo que estamos viviendo, pero a luchar la buena batalla, a pelear la buena batalla de la fe, a no dejarnos amedrentar por lo que está pasando, sino ayúdanos a tomar ese escudo de la fe para poder apagar todos esos dardos de fuego del maligno. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia y guarda a cada familia. A nuestros niños, Señor, guárdalos, por favor. A nuestros adolescentes, guárdalos, Dios Santo. A nuestros jóvenes, guárdalos de tomar decisiones erróneas. A nuestros padres de familia, las parejas de nuestra iglesia, guárdalos también. Guarda ese lecho sin mancilla. Gracias, Señor, tu bendición, te lo pedimos en el nombre de Jesús Santo. Amén.